Años atrás me prometieron ayudarme con la universidad, pero luego cambiaron de idea para enfocarse en mi hermano, así que decidí alejarme. Pero ahora mi mamá me busca de nuevo tras una gran pelea familiar. Todo comenzó hace un par de años, cuando tenía 18 años. Mi nombre es Lucas y siempre fui un chico trabajador, dedicado a mis estudios y con muchas ganas de empezar la vida por mi cuenta. Durante mis últimos meses de secundaria, mi mente estaba centrada en poder ingresar a la universidad en Estados Unidos, específicamente en una institución de renombre en Nueva York, algo que siempre soñé. Había ahorrado algo de dinero trabajando en un restaurante local en mi pequeño pueblo, y estaba a punto de dar el salto que tanto anhelaba. Un día, sentí que era el momento correcto para hablar con mis padres sobre el futuro. Tenía en mente contarles que había decidido estudiar Derecho en una universidad de Boston, o algo por el estilo. Pero antes de que pudiera hacerlo, mis padres, Olivia y Henry, se sentaron conmigo y me sorprendieron con una conversación inesperada. Me dijeron que creían que era el momento de ser completamente independiente, que debía aprender a financiar mis propios estudios y a asumir responsabilidades como adulto. Ellos me explicaron que, aunque me apoyarían ocasionalmente, lo mejor para mí era caminar solo en este camino. Me sentí devastado e insultado al mismo tiempo. Mi madre, Olivia, con su voz suave pero firme, me aseguró que era para mi bien. Mi padre, Henry, asentía, aunque noté cierta incomodidad en sus gestos. Me sentí como si de repente hubiera perdido el mundo tal como lo conocía. Ellos me pusieron en un aprieto inesperado. Debía ser autosuficiente para poder asistir a la universidad. La idea de no poder contar con el apoyo financiero de mi familia me golpeó fuerte. Pero al final, decidí aceptar sus condiciones, pensando que esta experiencia me haría crecer. Después de todo, siempre me habían enseñado la importancia del trabajo duro y la independencia. Así que, con una mezcla de determinación y melancolía, empecé a buscar becas, préstamos estudiantiles y trabajos a tiempo parcial para cubrir mis estudios. Llegó el gran día en que me inscribí en una universidad en Boston. Toda la ciudad era un mundo nuevo para mí, llena de rascacielos imponentes, calles bulliciosas y una mezcla infinita de culturas. Me mudé a un pequeño departamento compartido con otros estudiantes cerca del campus de la Universidad de Boston. Las primeras semanas fueron emocionantes pero agotadoras, entre clases, estudio y mi trabajo nocturno en un café local. Cada día me esforzaba al máximo para equilibrar mis estudios y las responsabilidades laborales. Con el tiempo, me di cuenta de que la vida universitaria era más dura de lo que imaginaba. Los cursos eran exigentes, y el trabajo a tiempo parcial no me dejaba mucho espacio para socializar o simplemente relajarme. Había momentos en que me sentía abrumado, cansado y completamente solo. Recuerdo una vez en la cafetería de la universidad, en medio de un invierno de Boston, cuando me encontré en lágrimas porque no sabía cómo iba a pagar las cuentas de ese mes y me sentía estancado en una rutina sin salida. A pesar de estos momentos, me aferraba a la idea de que un día lograría algo grande y que esta experiencia, aunque dolorosa, me estaba forjando como persona. Sin embargo, todo cambió drásticamente en un correo electrónico que recibí semanas después. Mi hermana, Amelia, quien siempre había sido la estrella de la familia y con un expediente académico impecable, me sorprendió con una noticia: nuestros padres habían decidido cubrir todos los gastos de su universidad. Amelia estaba emocionada por la oportunidad de estudiar en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, algo que siempre había soñado, y no podía creer que recibiera esa noticia. Esta revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podían esperar que yo me las apagara solo, mientras ellos se preparaban para dar a Amelia todo lo que necesitaba? Sentí una mezcla de ira, traición y desconcierto. ¿Por qué nunca pensaron en hacer lo mismo conmigo? ¿Por qué me habían dejado en la oscuridad sobre sus verdaderas intenciones? Decidí que era momento de aclarar las cosas. Esa misma tarde, llamé a mi madre, Olivia, para confrontarla sobre lo que estaba pasando. Al principio, trató de calmarme, diciendo que todo había sido un malentendido y que había razones detrás de sus decisiones. Pero mi frustración era inmensa. No podía entender cómo era posible que me trataran de una manera tan diferente a como habían planeado tratar a Amelia. ¿Acaso creían que yo no merecía la misma oportunidad? La conversación se tornó tensa rápidamente. Mi padre, Henry, se unió a la llamada tratando de mediar, pero el daño ya estaba hecho. Era como si el suelo se abriera bajo mis pies. Sentí que mi mundo estaba desmoronándose. Mientras discutíamos, mi mente volaba a mis días en Boston, las noches sin dormir, las luchas internas, y todo el esfuerzo que había puesto para llegar hasta ahí, solo para descubrir que mis padres no estaban dispuestos a apoyarme de la misma manera que planeaban para mi hermana. Aquella noche, no pude dormir. Me sentía atrapado entre mi deseo de independencia y la sensación de haber sido traicionado por mi propia familia. Mientras caminaba sin rumbo por las calles heladas de Boston, no podía dejar de pensar en las razones que me habían dado. ¿Era esta una lección de vida que debía aprender, o simplemente un desaire cruel? ¿Cómo podía seguir adelante sabiendo que mis padres hacían distinciones tan dolorosas entre mis hermanos?
No sabía qué esperar del futuro inmediato, solo tenía claro que algo tenía que cambiar. Sentía que necesitaba un respiro, tal vez alejarme un poco de todo para procesar lo sucedido. La lucha interna entre el orgullo por ser independiente y la tristeza de no ser valorado como miembro de la familia me tenía al borde de un colapso. La confrontación con mis padres no había ido como esperaba. Algo dentro de mí había cambiado para siempre, y aunque tenía mucho en qué pensar y por resolver, sentí que lo peor aún estaba por venir. Al día siguiente, me levanté con la determinación de enfrentar la situación de frente, sin importar lo que viniera. Pero antes, necesitaba tiempo para asimilar todo lo ocurrido y planear mis próximos pasos. Después de aquella noche llena de inquietud y confusión, decidí tomarme unos días para aclarar mi mente. Sabía que no podía dejar que el enojo se convirtiera en mi único motor, pero tampoco quería ignorar lo que había pasado. Así que me propuse como meta buscar respuestas a mis preguntas, y de ser necesario, tomar decisiones que afectaran mi vida de manera significativa. Los días siguientes fueron una mezcla de clases, trabajo y largas caminatas por las calles de Boston para despejarme. Recuerdo que un sábado, después de una jornada particularmente larga en el café, me encontré caminando por el puerto de Boston. El aire frío y el sonido de las olas rompiendo contra los muelles me proporcionaron una especie de calma momentánea. Sentí que necesitaba entender por qué mis padres habían actuado de esa manera y qué significaba todo esto para mi futuro. Mientras reflexionaba, un viejo amigo de la secundaria, Ethan, me acompañó a tomar un café en una pequeña cafetería en Beacon Hill. Compartimos nuestras experiencias y me conté cómo me sentía traicionado. Ethan, siempre sabio, me sugirió que tal vez debía replantear mi visión de la independencia. A veces, Lucas dijo mientras tomaba un sorbo de su café, la independencia no significa necesariamente hacerlo todo solo, sino saber a quién recurrir cuando lo necesitas. Quizá tus padres tenían sus propios temores y dudas que no han sabido comunicarte. Esa perspectiva me hizo pensar que quizás no era tan simple como juzgar sus acciones. Decidí, entonces, buscar consejo con alguien que pudiera mediar en esta situación. Pensé en mi profesor de filosofía, el señor James, quien siempre había sido un buen consejero. Le conté sobre la situación familiar y mis sentimientos de resentimiento y dudas. Él me escuchó pacientemente y me recordó que en la vida, las dinámicas familiares pueden ser complejas, especialmente cuando se trata de expectativas y planes no cumplidos. Lucas me dijo, tus padres te han creado en un mundo de altos estándares y a veces, sin darse cuenta, pueden crear disparidades que duelen. Pero lo importante es cómo elijas seguir adelante. ¿Quieres reconstruir esa relación o prefieres mantener la distancia? Esa conversación me impactó profundamente. Empecé a cuestionarme qué era lo mejor para mí a largo plazo. Sabía que el resentimiento podía convertirse en un obstáculo para mi crecimiento personal y profesional. Sin embargo, también tenía claro que no podía olvidar lo ocurrido tan fácilmente. Durante ese tiempo, seguí dando clases virtuales en línea para poder pagar la matrícula y mis gastos diarios. Las clases eran intensas, pero cada vez más comencé a encontrar mi lugar en la universidad. Empecé a hacer amigos, a participar en actividades extracurriculares y a sentir que, a pesar de la adversidad, estaba creciendo como persona. Un par de semanas después, recibí una inesperada visita en mi apartamento. Al abrir la puerta, me encontré con una figura que no esperaba ver. Era Sofía, una prima lejana que me hacía años no veía. Sofía siempre había tenido una energía vibrante y una forma de ver la vida que inspiraba. Ella se enteró de mi situación y vino directamente desde Portland, Oregón, para darme un abrazo y, sobre todo, para escucharme y ofrecerme su apoyo. Sofía me contó cómo había manejado desafíos similares en su vida personal, que también tuvieron que enfrentar diferencias familiares y expectativas no cumplidas. Me dijo que, a veces, el perdón no es solo para los demás, sino también para uno mismo. Lucas me aconsejó, dejar ir el rencor te libera. No significa que apruebes lo que hicieron, sino que decides no cargar con ese peso innecesariamente. Sus palabras me llegaron en un momento en que me sentía especialmente agobiado. Junto a Sofía, comenzamos a trazar un plan. Mi objetivo no era reconciliarme con mis padres de inmediato, sino encontrar una manera de procesar todo lo sucedido de forma saludable y, si era posible, reconstruir la relación en el futuro. Hablamos sobre la posibilidad de visitar a nuestros abuelos en Chicago durante un fin de semana para desconectar de la tensión y recargar energías. Ambos pensamos que un cambio de ambiente podía ser justo lo que necesitaba. Antes de organizar ese viaje, noté que recibía varios mensajes de mi madre, Olivia, que intentaban comunicarse conmigo. Ella se mostraba preocupada, aparentemente arrepentida y deseosa de hablar. Sin embargo, mis sentimientos aún estaban en conflicto. No sabía si era el momento adecuado para responder o si debería seguir con la distancia que había establecido. Recordé a Sofía y su consejo sobre el perdón. Decidí responderle a Olivia con un mensaje breve, diciéndole que apreciaba sus disculpas pero que necesitaba algo de tiempo para procesar todo antes de poder tener una conversación profunda. Mientras tanto, en la universidad, mis amigos empezaron a notar mi distracción.
Mi amigo Asher, un chico con gran sentido del humor y buen corazón, se preocupó por mí. Me preguntó cómo iba todo con mi familia, y aunque no quería entrar en detalles, acepté contarle parte de mi historia. Asher me escuchó atentamente y me sugirió que encontrara una distracción. Lucas, ve a ver un partido de baloncesto con nosotros el sábado. A veces, solo necesitas un respiro y olvidar por un momento todo el drama. Esa invitación me pareció una idea genial. El sábado fui a ver un partido en el TD Garden con mis nuevos amigos. La atmósfera era electrizante, las gradas llenas, los equipos compitiendo con pasión, el rugir de la multitud. Fue una experiencia liberadora que me permitió, por un breve tiempo, olvidarme de mis preocupaciones y disfrutar del momento. Durante el trayecto de regreso a mi apartamento, mientras caminaba por las calles iluminadas de Boston, pensé en lo agradecido que estaba por tener amigos como Asher, Sofía y tantos otros que me apoyaban. Sentí que, a pesar de la distancia emocional con mis padres, tenía una red de apoyo en la universidad que me ayudaba a sobrellevar la situación. De regreso a casa, recordé que aún debía planear el viaje a Chicago para visitar a mis abuelos con Sofía. Les había propuesto la idea a mi madre en un mensaje, para mostrarle que estaba dispuesto a retomar el contacto de manera gradual y con la familia extendida. Me pareció que ese encuentro con mis abuelos, lejos de la tensión directa con mis padres, podía ser el primer paso para sanar heridas y encontrar un terreno común. Mientras me preparaba para el viaje, empecé a notar pequeños cambios en mi forma de pensar. Las enseñanzas de Sofía y mis propias reflexiones me ayudaban a soltar parte del resentimiento que había cargado durante tanto tiempo. No decía que todo estaba solucionado, pero al menos estaba abriéndome a la posibilidad de reconciliación, sin forzar nada. Las próximas semanas prometían ser complicadas emocionalmente. Mi viaje a Chicago con Sofía y la conversación pendiente con mis padres estaban en el horizonte, pero al mismo tiempo, me sentía un poco más esperanzado. Había aprendido que la vida estaba llena de altibajos, y que a veces, enfrentar los problemas en lugar de huir de ellos era la mejor forma de superarlos. Mientras empaquetaba mis cosas para el viaje, recordé a mis padres y a la gran discrepancia en la forma en que habían tratado a Amelia y a mí. Esa injusticia seguía siendo una cicatriz, pero también me servía como recordatorio de que debía forjar mi propio camino. Mi determinación no había desaparecido, al contrario, se reforzaba con cada desafío que superaba. Me pregunto cómo sería el reencuentro con mis abuelos y si, a través de ellos, podría encontrar un puente para conectar con Olivia y Henry. Aunque el camino hacia la reconciliación era incierto, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había una luz al final del túnel. Tras la partida de aquel partido de baloncesto y la próxima visita planeada a Chicago, la tensión en mi interior comenzaba a disminuir lentamente. Sabía que el camino hacia la reconciliación con mis padres no sería sencillo ni inmediato, pero estaba dispuesto a intentarlo paso a paso. Junto con Sofía, organizamos nuestro viaje a Chicago para visitar a mis abuelos maternos y paternos. Pensamos que, lejos de la tensión en Boston, un ambiente familiar extendido podría ser el terreno neutro perfecto para empezar a sanar viejas heridas. El viaje a Chicago no solo significaba un cambio de escenario geográfico, sino también un salto emocional. Al llegar, mis abuelos me recibieron con los brazos abiertos y una calidez que hacía tiempo no experimentaba. La casa de mis abuelos estaba en un vecindario tranquilo, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol, y un jardín cuidado que invocaba recuerdos de mi infancia. Allí, en ese ambiente lleno de nostalgia, me sentí momentáneamente aliviado de la presión emocional que había estado cargando. Durante mi estadía, pasé tardes largas conversando con mis abuelos sobre la familia, la vida y las decisiones que había tomado. Mi abuela, una mujer sabia y siempre dispuesta a escuchar, me preparó mientras me escuchaba con atención y sin juzgarme. Me contó historias de su juventud, de cómo enfrentó desafíos y también cómo aprendió a perdonar. Sus palabras eran reconfortantes, llenas de sabiduría y paciencia. Mi abuelo, por su parte, me dio consejos prácticos sobre cómo manejar conflictos familiares y me alentó a no rechazar a mis padres por completo, aunque el dolor que sentía era profundo. Estas conversaciones con mis abuelos me hicieron ver la situación bajo una nueva luz. Entendí que los problemas familiares son complejos, y que a veces los padres toman decisiones equivocadas por temor, inseguridad o deseos de proteger a sus hijos de realidades duras. No excusaban lo que habían hecho, pero me ayudaron a comprender que sus acciones no provenían de un lugar malintencionado, sino de una mezcla de debilidades humanas y amor distorsionado. Por otro lado, mis amigos en Boston seguían siendo un pilar de apoyo constante, y eso no pasaba desapercibido. Asher, junto con algunos compañeros de clase, organizó una pequeña celebración de cumpleaños cuando cumplí 20 años. La sorpresa fue increíble, todos estaban allí, riendo y compartiendo anécdotas, llenando el vacío que la familia había dejado. Ese día, comprendí que la familia no siempre es la que te dio la vida, a veces, es quien está a tu lado en los momentos difíciles. Durante mi tiempo en Chicago,
Sofía y yo aprovechamos para explorar la ciudad entre clases y proyectos. Fuimos al Art Institute of Chicago, recorrimos la Magnificent Mile y caminamos por el Millennium Park, disfrutando de la energía vibrante de la ciudad. Esas salidas me ayudaron a distraerme y a ver que la vida aún tenía mucho que ofrecer fuera del conflicto familiar. Sin embargo, no podía desentenderme de lo ocurrido en casa. Una tarde, mientras caminaba por el Navy Pier a la orilla del lago Michigan, recibí un mensaje de mi hermana Amelia. Me escribió contándome lo orgullosos que estaban de mí todos en casa, a pesar del malentendido, y que deseaban organizar una reunión familiar para las próximas vacaciones. Amelia siempre había sido el puente entre nosotros, y sabía que podía confiar en ella para mediar cuando las cosas se pusieran difíciles. Su mensaje me movió, me hizo ver que aún quedaba espacio para la reconciliación y que el tiempo no había borrado el lazo familiar completamente. Decidí responderle que estaba dispuesto a asistir a esa reunión, siempre y cuando no fuera demasiado precipitado. Quería ir con una mente clara y haber trabajado un poco más en mí mismo antes de enfrentar nuevamente a mis padres. Amelia aceptó mi propuesta con entusiasmo, asegurándome que no había presión y que ella estaría allí para apoyarme. Esa oferta me dio fuerzas para seguir adelante. En la noche anterior a partir de Chicago, Sofía y yo tuvimos una conversación profunda. Me confesó que su propia relación con sus padres había tenido altibajos, pero que la clave había sido la comunicación honesta y el perdón mutuo. Lucas, la vida en Estados Unidos es dura a veces, pero tampoco estás solo. Tienes la oportunidad de reconstruir tu relación con tus padres si así lo deseas, pero asegúrate de hacerlo desde una posición de fuerza y claridad. No se trata de olvidar lo sucedido, sino de comprenderlo y superarlo, me dijo con sinceridad. Aquella charla con Sofía me hizo reflexionar aún más. Pensé en todas las veces que me sentí abandonado, en esos sueños que parecía que se esfumarían, y en la fortaleza que había encontrado en medio de la adversidad. También pensé en la posibilidad de que, a pesar de todo, había algo bueno por rescatar en la relación con mis padres, los lazos que nos unían, los buenos momentos compartidos antes de las tensiones y el deseo mutuo de sanar. Al cabo de unos días, regresé a Boston con la mente algo más despejada y con una decisión en mente: asistir a esa reunión familiar propuesta por Amelia. No sabía cómo serían las conversaciones, ni si mis padres estarían dispuestos a reconocer sus errores, pero estaba dispuesto a intentarlo. Mi plan era mantenerme firme en mis necesidades y límites, sin cerrar completamente la puerta a la reconciliación. Antes de partir para Boston, me detuve en un banco del parque Boston Common para escribir unas líneas en mi diario. Esa práctica me ayudaba a ordenar mis pensamientos y emociones. Anoté mis miedos, mis esperanzas y mis intenciones para la reunión. Quería confrontar a mis padres, no con ira, sino con la calma de alguien que había aprendido a conocerse a sí mismo. El viaje de regreso a Boston se sintió simbólico, como el regreso a un capítulo que había dejado a media. Sabía que el reencuentro familiar no resolvería todos los problemas de golpe, pero era un paso crucial en mi camino hacia el perdón y la comprensión. Mientras mi tren atravesaba la campiña de Massachusetts, miré por la ventana y me dije que, pase lo que pase, estaba listo para enfrentar lo que viniera. El día de la reunión familiar llegó más rápido de lo que había imaginado. Al bajar del tren en la estación de South Station en Boston, sentí una mezcla de ansiedad y expectativa. Amelia me recogió con una sonrisa cálida y me llevó directamente al apartamento de mis padres, que se encontraba en un barrio tranquilo de la ciudad. Sofía no podía acompañarme en este momento, así que la despedí con la promesa de reencontrarnos después. Cuando llegué a la casa, mis padres, Olivia y Henry, me recibieron con una mezcla de emoción y nerviosismo. La atmósfera era tensa pero cargada de un aura de esperanza. Antes de que pudiera decir algo, mi madre me tomó de la mano, y con lágrimas en los ojos, me pidió disculpas de nuevo, asegurándome que habían comprendido sus errores y que estaban dispuestos a cambiar las cosas. Mi padre, un hombre usualmente reservado, parecía visiblemente afectado, su mirada era sincera, y el temblor en su voz indicaba que también llevaba la carga del pasado. Sentados todos en el salón, comenzamos una conversación delicada. Amelia, con su rol de mediadora, se encargó de que todos tuviéramos la oportunidad de hablar sin interrupciones. Aproveché para expresar mis sentimientos, la tristeza de haberme sentido menospreciado, la lucha diaria que atravesé en la universidad sin el apoyo que esperaba, y la incertidumbre que me causó ver un trato tan desigual con Amelia. Mis palabras fluyeron con honestidad, a veces vacilantes, pero con la convicción de que necesitaba liberarme de ese peso emocional. Olivia y Henry escucharon atentamente, mostrando arrepentimiento genuino. Mi madre explicó que su decisión no fue un reflejo de falta de amor, sino un error de juicio influenciado por el miedo a no poder sostener económicamente la educación de ambos. Temían que se comprometieran recursos que no sabían manejar, y en su afán de proteger a Amelia, terminaron por herirme a mí. Mi padre admitió que dejó que sus inseguridades dictaran su comportamiento y que se avergonzaba de no haber sido el padre que se suponía debía ser para mí. Ambos expresaron su deseo de enmendar el daño y reconstruir la confianza perdida. La conversación se extendió por horas, atravesando recuerdos,
lágrimas y momentos de genuino perdón. Se hablaba abiertamente de sus sueños para mis hermanos y para mí, y de las expectativas que habían impuesto sin darse cuenta del daño que podían causar. A pesar del dolor, la sinceridad en sus disculpas me permitió sentirme escuchado y entendido. No fue un camino fácil, ni una solución mágica, pero sentí que finalmente comenzábamos a tender un puente entre nosotros. A lo largo de la reunión, también hablamos de nuestras vidas actuales, mis estudios en Boston, los retos cotidianos, y las pequeñas victorias y derrotas. Mis padres se mostraron interesados en conocer más sobre mis experiencias y en apoyarme de la forma en que yo necesitaba, sin imponer ideas preconcebidas sobre cómo debía vivir mi vida. Amelia sirvió como un ancla para mantener la conversación enfocada y amable, recordándonos que el objetivo era sanar y no reabrir viejas heridas. Después de la larga charla en el salón, decidimos cambiar de ambiente y fuimos a cenar juntos en un restaurante cercano a nuestra antigua casa. El restaurante estaba decorado con motivos marineros, recordándome la afición de mi padre por la navegación. Allí, entre risas tímidas y miradas fugaces, comenzamos a compartir anécdotas familiares, historias de mi infancia, de viajes de verano a la costa de Carolina del Norte y aventuras que parecían sacadas de un cuento. Esa cena, aunque inicial y llena de cautela, fue un faro de esperanza para todos nosotros. Sentí que estábamos dando un verdadero primer paso hacia la reconstrucción de nuestra relación. A pesar de la calidez de la reunión, sabía que aún quedaba mucho trabajo por delante. Había heridas que no se sanan de la noche a la mañana. Por las noches siguientes, volví a mi rutina universitaria en Boston, pero ahora con una sensación diferente. La carga emocional que llevaba durante tanto tiempo comenzaba a disminuir, y, aunque el proceso de perdón era lento, me sentía más liviano y optimista. A lo largo del resto de esa semana, mantuve contacto frecuente con Amelia. Ella seguía siendo mi puente entre la familia y yo, y su apoyo incondicional fue fundamental. Reanudé algunas de mis rutinas anteriores en la universidad, como asistir a eventos deportivos y salir con amigos, sin sentirme tan atrapado por la culpa y la ira. Sin embargo, cada vez que pensaba en la reconciliación completa con mis padres, me recordaba que debía ser paciente y cuidadoso. No todo podría volver a ser como antes de inmediato, pero el camino empezaba a despejarse. El resto de mi tiempo en Boston se sintió más llevadero. Seguí comprometido con mis estudios, pero con la tranquilidad de saber que había un espacio para la familia, un lugar al que podía volver sin sentirme juzgado. Mientras cerraba el capítulo de esa semana crucial, supe que estaba dando los pasos correctos para sanar una de las partes más dolorosas de mi vida. No importaba cuán lejos estuviera físicamente de mis padres, emocionalmente estaba recuperando la conexión perdida. La reconciliación con mis padres no fue un evento aislado, sino un proceso gradual. A partir de esa reunión crucial en Boston, mi relación con Olivia y Henry empezó a tomar forma nuevamente, aunque con precaución y realismo. Decidimos que lo mejor sería continuar el diálogo de forma regular, evitando subir tensiones innecesarias y trabajando en terapia familiar para abordar las raíces de nuestros conflictos. Amelia jugó un papel esencial en este proceso, coordinando sesiones de terapia y sirviendo de mediadora cuando surgía algún malentendido. Mis padres también tomaron pasos concretos para mostrar su compromiso, comenzaron a invitarme a cenas familiares sin presiones, enviarme mensajes para conocer mi bienestar y de manera muy sutil, ofrecieron ayudarme con algunos gastos universitarios sin atarme con obligaciones que me hicieran sentir que perdía mi independencia. Estos gestos, aunque pequeños, fueron para mí enormes señales de cambio y de amor restaurado. Simultáneamente, seguí focalizado en mis estudios. La universidad en Boston continuaba desafiándome, pero ahora sentía que tenía una red de seguridad en casa si las cosas se ponían difíciles. Estudié para exámenes, me integré a un grupo de investigación y mantuve mis trabajos a tiempo parcial, pero aprendí a no sacrificar mi salud mental. Con el apoyo de mis amigos y los consejeros universitarios, organicé mejor mi tiempo y reduje horas laborales a la medida en que mis finanzas lo permitían. Fue un equilibrio delicado, buscar independencia sin aislarme de aquellos que me querían ayudar. Un año después de aquella reunión en Boston, mis padres organizaron una gran fiesta familiar en un parque en las afueras de la ciudad. Decidieron celebrar no solo mi progreso en la universidad, sino también el fortalecimiento de nuestros lazos familiares. El evento se llevó a cabo en un hermoso parque cerca del río Charles, con vistas de la ciudad y un ambiente relajado. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí realmente parte de la familia, sin rencores ni distancia. En esa fiesta, nuestras conversaciones fluyeron con naturalidad. Hablamos de mis planes futuros, de las celebraciones de fin de año en Nueva York que organizamos juntos, e incluso de viajes familiares a lugares como Chicago, San Francisco o Miami. Mis padres se mostraron genuinamente orgullosos de mis logros, y yo, a pesar de mis heridas pasadas, empecé a abrirme y compartir con ellos mis aspiraciones y miedo. La atmósfera estaba llena de risas, abrazos y el sentido palpable de haber superado una tormenta juntos. Uno de los momentos más emotivos sucedió cuando mi padre, Henry, me entregó un regalo simbólico, un pequeño libro de fotos familiar que había estado guardado durante años.
En sus páginas, vi imágenes de mis primeros cumpleaños, de vacaciones familiares en Estados Unidos, de días felices en el parque y retratos que capturaban momentos especiales que pensé haber perdido para siempre. Ese gesto me hizo sentir valorado y amado, algo que había añorado profundamente. Al mirar esas fotos, me di cuenta de que, a pesar de los obstáculos y los desacuerdos, había una historia familiar rica y valiosa que seguía uniendo a todos. Con el tiempo, la relación con mis padres siguió mejorando. Asistíamos juntos a terapia familiar periódicamente, lo cual nos ayudaba a manejar desencuentros y a comunicarnos de manera más honesta. Mis padres comenzaron a entender mis necesidades de autonomía, al mismo tiempo que expresaban su deseo de apoyar sin imponer. Poco a poco, la desconfianza y el resentimiento fueron dando lugar al entendimiento y a la empatía. Esa misma primavera, mientras me preparaba para graduarme de la universidad, mis padres organizaron una pequeña ceremonia en la que celebraron mi logro con una familia extendida, amigos cercanos y, por supuesto, mi hermana Amelia. Fue un momento de gran orgullo y emoción para todos. Sentí que finalmente había alcanzado un equilibrio, podía ser independiente y a la vez contar con una familia que me respaldaba incondicionalmente. Mirando atrás, todo aquel dolor y la confusión parecían parte de un largo viaje de autodescubrimiento. Aprendí que la independencia no significa alejarse de la familia por completo, sino encontrar un punto medio en el que se respete la autonomía de cada uno sin perder lazos afectivos. Comprendí que perdonar no era olvidar, sino aceptar el pasado para no permitir que controlara el futuro. Hoy, con 24 años, trabajo en una empresa tecnológica en San Francisco, una ciudad vibrante y llena de oportunidades, y a menudo viajo por Estados Unidos. Mis padres y Amelia siguen siendo parte importante de mi vida, mantenemos videollamadas regulares, nos vemos en reuniones familiares y, aunque no todo es perfecto, hemos aprendido a comunicarnos mejor y a resolver conflictos con madurez. Mi historia no termina aquí, sino que es solo un capítulo que me enseñó que, incluso en las situaciones más dolorosas, existe la posibilidad de sanar, crecer y encontrar la paz en la complejidad de las relaciones familiares. La reconciliación con mi familia, un proceso largo y a veces complicado, me permitió reconstruir puentes que creí rotos. Hoy, miro a mis padres no solo como figuras de autoridad, sino como seres humanos con virtudes y defectos, con quienes comparto una historia y un futuro lleno de esperanza. La independencia y la familia, he aprendido, pueden coexistir, y cada uno aporta fuerzas diferentes para enfrentar la vida con resiliencia y amor.